ti, guíame, santifícame en ti, quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Una gran bendición este nuevo día, el poder estar con ustedes conectados nuevamente, a todas las personas que nos siguen por las redes sociales, por la página del Facebook de Radio Compartir y también por la página del Ministerio Ministros de Fuego Real y Comunidad de Creyentes en Cristo. Les saluda el apóstol Javier Ramírez. Una gran bendición el estar nuevamente unidos a través de esta hermosa emisora, este ministerio a las naciones. Así que les bendigo a todos los que están conectados. Es motivo de alegría el poder estar con ustedes hoy nuevamente. Así que quiero hoy tener un tiempo primeramente de oración, de darle gracias al Señor por todo lo que está aconteciendo en nuestras vidas, por todo lo que está pasando en nuestro país, porque la palabra del Señor dice que debemos darle gracias al Señor por todo, darle gracias al Señor por todas las cosas. Así que conforme a esa palabra vamos a darle gracias al Señor, aún por las inundaciones, aún por las dificultades, aún por todo lo que está aconteciendo. Así que quiero que aquí tengo al pastor Alberto y él nos va a dirigir en esta oración y luego vamos a estar compartiendo un poco de la palabra. Hemos estado en la transmisión del mensaje acerca de Daniel, un varón entendido en los tiempos, y cómo el Señor nos habla a la iglesia, de que debemos entender qué es lo que está aconteciendo en las naciones, el cumplimiento de su palabra y cómo debemos reaccionar a estos acontecimientos. Así que esto es lo que vamos a hacer en este día. Así que les bendigo y mi pastor pueda. Que Dios continúe bendiciendo a cada hermano, a cada hermana, a cada ministro, a cada ministra que está ahí al pie escuchando este tiempo de oración, este tiempo de clamor delante de nuestro Dios. Amado Dios y Padre, en esta hora santo nos presentamos delante de ti, oh Dios, en el nombre precioso y maravilloso, Dios, de tu amado Hijo Jesús de Nazaret. Y Padre Celestial, pedimos la guía, pedimos la dirección, oh Dios, de tu Espíritu Santo, Dios. Padre, yo te pido en esta hora que todo lo que hagamos, Dios mío, sean palabras, sean hechos, aún con nuestras actitudes, todo sea para gloria y honra de tu santo y bendito nombre, oh Dios. Padre, queremos colocar los hogares, Padre, queremos colocar las familias, Padre, cada ciudad, cada departamento, Rey de Gloria, y cada país, Padre, que está conectado, Rey de Gloria, en esta hora, Señor, delante de ti, oh Dios. Santo, te pedimos, Dios mío, que los ojos de nuestro entendimiento estén abiertos, Rey de Gloria, y Padre, que una palabra tuya pueda cambiar, Señor, la historia de mi hermano, Dios, de mi hermana, Padre, que se rompan esos yugos, Padre, esos esquemas mentales, Dios mío, esas estructuras que muchas veces, Dios mío, no nos dejan avanzar, Señor, delante de ti. Padre, tu palabra dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, Dios mío, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez, papá, que se levanta contra el conocimiento tuyo, Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, Dios, a la obediencia de tu amado Hijo Jesucristo. Padre, ayúdanos a entender y comprender, Dios mío, que somos tus hijos, Padre, que estamos estableciendo reino, Dios mío, en esta tierra, Padre amado. Que la gloria tuya se manifieste, oh Dios, en cada lugar donde tú nos coloques, Señor, abrir nuestra boca, Rey de Gloria. Santo, ayúdanos, Dios mío, cada día a entender y comprender, Dios mío, que hay un camino que es el único que conduce a la vida eterna y se llama tu amado Hijo Jesucristo, Dios.
Padre, te alabamos, oh Dios, te damos gracias en esta hora, Padre, y estamos creyendo por un milagro, Dios, estamos creyendo por una sanidad, Padre, estamos creyendo por una bendita palabra tuya, Señor, que rompe estructuras mentales. En esta noche, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, amén y amén, gloria a Dios. Amén, amén. Gracias, Señor. Damos gracias al Señor por esta noche, gracias, Señor. Damos gracias, Señor, por la vida de mi pastor Alberto, por mi profeta Mercedes, que también está aquí con nosotros. Pastora, un saludo a la audiencia de Radio Compartir, Colombia y todas las naciones. Amén, Dios los continúe bendiciendo a cada radio escucha. Un saludo muy especial a cada pastor, profeta, tu ministro que estás escuchando este programa. No es casualidad. Dios en este tiempo quiere levantar hombres de fuego, hombres que sintamos la situación de primeramente de nuestra nación, de todos los países, de lo que está pasando en diferentes ciudades, que está pasando aún con el pueblo de Dios. Este es el tiempo que nos levantemos, erguidos, que nos levantemos, porque es tiempo de orar, de clamar por nuestros hermanos, por las familias, por los niños, por los jóvenes, por cada situación. Y tú que estás escuchando este programa, que te encuentras atribulado, que te encuentras deprimido, aún con una enfermedad, no sé cuál sea el diagnóstico que te ha dado el médico, Dios está escuchando tu clamor, tu oración. En esta hora hacemos de los dientes los mensajeros y declaramos que hay sanidad, hay libertad a cada persona, a cada pastor, a ti ministro que está escuchando esta palabra. Amén. 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 Qué bendición contar con ustedes en esta noche, mi amado pastor Alberto, mi profeta Mercedes. Ha sido de gran bendición estar con ustedes aquí en este momento, y bueno, hemos estado mucho tiempo, ¿no? Gracias al Señor, porque nos ha permitido hacer la obra juntos, nos ha permitido orar juntos, pasar muchas cosas en la unidad de la fe, y bueno, damos gracias al Señor por eso, que el Espíritu Santo es el que une el cuerpo. Así que si somos de un solo Padre, somos de un solo Espíritu, somos un solo cuerpo en Cristo. Y a mí me gusta mucho recalcar el capítulo 4 de Efesios, el versículo 1 en adelante, porque lo primero que viene diciendo es acerca de la unidad. Antes de hablar de ministerios, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, el Señor nos hace un llamado a la unidad del Espíritu. Y quiero leer, antes de que entremos en el tema de Daniel, leamos Efesios 4:1. Yo creo que si nosotros llegamos a esa unidad de la fe, como dice la palabra, podemos llegar a cumplir con los propósitos de Dios. Muchas cosas no se llevan a realizarse por falta de ser entendidos en esto, y queremos ser uno en Cristo. Una fe, un Señor, un bautismo, un Dios y Padre de todos, que está en todos, sobre todo. Vamos a leer Efesios 1, y es un consejo del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, pero está hablando del Espíritu Santo a través de Pablo. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, lo primero que viene diciendo el Señor a través del apóstol, y dice que él estaba preso en el Señor, es decir, que él estaba haciendo la obra de Dios, que él estaba haciendo lo que Dios le mandó a llamar y a hacer, y también habla de nuestro llamado, de nuestra vocación y lo que Dios nos ha puesto a nosotros. Pero dice que además del llamado, de la vocación, dice que andemos con toda humildad y mansedumbre, solícitos en guardar, es decir, que hay una disposición en nosotros de estar en la unidad de la fe. Es decir, que es algo que debemos tenerlo presente todo el tiempo, solícitos, o sea, nosotros estar atentos, o sea, es un llamado de atención de la unidad, o sea, los ministerios y todo lo que Dios nos ha entregado para que lo hagamos en unidad. Dice el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno. Entonces,
Ya el versículo 7 comienza a hablar, pero a cada uno le dio algo, ¿cierto? Gracias. Sí, le dio una gracia, un regalo, pero a cada uno le dio la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, él comienza a hablar de la unidad de la fe y después habla de los dones, la diversidad de los dones y todo lo que Dios entrega a cada ministro. Es decir, que los dones, los ministerios no nos pueden dividir como iglesia. Eso es un error. Decir que porque el hermano es profeta, entonces yo no puedo compartir con él, no puedo alinearme con él porque es que yo soy pastor, yo soy apóstol y el de allá es evangelista. No, el ministerio de allá se llama la gloria del Señor y el de acá se llama unidos en Cristo. Estamos hablando del mismo Señor. Si es el mismo Señor, si somos hijos del mismo Padre, entonces tenemos unidad. Si allá están predicando algo contrario a la palabra, entonces no los considero hermanos, ¿cierto? No puedo tener unidad con ellos, pero si estamos y creemos en la misma palabra, tenemos una misma certeza, una misma fe, como está diciendo aquí Efesios 4, entonces podemos ser hermanos, hijos de un mismo Padre. Y cuando dice soportándonos, ¿qué quiere decir eso? Que van a haber dificultades, van a haber circunstancias en las cuales tenemos que ser mansos, donde nos va a tocar soportar. Alguien decía, un ministro en una predicación en Cali, decía el pastor, ¿quién me puede decir qué significa soportar? Y yo le decía, yo creo que cuando uno habla de un soporte, uno que conoce de estructuras, de madera, de cosas, un soporte es como una cuña que sustenta un peso, algo que aguanta. Uno lo pone para que aguante un peso. Entonces, si nos habla de soportar, quiere decir que vamos a ser el que aguanta el peso de otro. Okay. ¿Cuántas veces no nos pesa alguien? Uy, él siempre viene y me busca para orar por lo mismo. Yo tengo que soportarlo y hacer el trabajo. Con paciencia. Con paciencia. ¿Sí? Entonces es una gran bendición. Y este no es el tema, pero me gusta siempre enfocarme en esa palabra, porque es que si nosotros entendemos esto, entonces se nos va el orgullo, se nos va la altivez. Ya no decimos es que esto es mío, que esto es de aquí, que esto es de allá, que esto lo conseguí, que esto lo hice. No, porque todo lo da el Padre a través de su Hijo, que nos dio los dones y los ministerios. Entonces el llamado a todos los hermanos que están conectados hoy, que seamos entendidos en esto, que seamos entendidos en la unidad. Ahora si tomamos el texto de Daniel, ¿qué pasó con Daniel? Cuando habla de Daniel siempre habla de Daniel y sus amigos y sus compañeros. ¿Sí? Daniel recibió algo especial, fue entendido en sueños y visiones, y sus compañeros dice que fueron entendidos en letras, en ciencia, es decir que fue un complemento. ¿Sí? Estos hombres Dios los escogió para hacer un impacto en Babilonia. Entonces, ¿qué tendrá que ver esto con la iglesia? Entonces vamos a profundizar en este tema. ¿Qué tiene que ver Daniel y sus compañeros y sus amigos, digo yo, con lo que estamos viviendo hoy? ¿Será que lo que vivieron ellos en Babilonia lo vivimos hoy como hijos de Dios en medio de una generación adúltera, mala, donde se ve que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo bueno? Dice el Señor que como en los días de Noé, ¿no? Así está el mundo. ¿Cómo estaba Daniel? Estaba en medio de Babilonia, la cuna de la religión, de la cuna del paganismo, donde había magos. ¿Quiénes eran los que estaban alrededor de Daniel en el gobierno? Los magos, los astrólogos, los agoreros, toda esa gente eran los que se rodeaban los reyes. Y nosotros tenemos que aprender algo, que nuestro Señor Jesucristo dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y la gente piensa que ser manso y ser humilde es no decirle la verdad a la gente. Es al contrario. Cuando yo tengo mansedumbre y tengo humildad, yo le hablo con claridad a la gente, le guste o no le guste, porque lo único que anhelo en mi corazón que la gente llegue de verdad a ese conocimiento en Dios, para que no se pierda, porque muchas veces podemos vivir engañados delante de Dios, pero cuando yo conozco una verdad, yo trato al máximo de hacérsela saber, más comprendiendo que el que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo, no yo.
Amén, amén, claro que sí. Vamos a aprender del Señor, ¿cierto? Amén. Amén. Mira que es importante, que estamos aquí en esa mesa de trabajo y tú que estás escuchando, que Daniel y sus amigos tenían un espíritu superior, un espíritu diferente. El Espíritu Santo de Dios en ese tiempo estaba sobre ellos. Ahora en este tiempo el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros, ¿sí? Y entonces vemos que Daniel y sus amigos no se desviaron de la vocación, de esa inspiración divina que tenían por dentro, esa pasión por Dios, no se dejaron contaminar, sí, porque el rey Nabucodonosor les dijo, por orden sí del rey, que adoraran la estatua de Nabucodonosor, y ellos no se dejaron desviar, no se dejaron contaminar, y ellos prefirieron que los metieran al horno de fuego. Si vemos en este tiempo hay muchas ¿cómo se dice? Tentaciones, muchas corrientes, hasta que vemos el comunismo, dice que todas las religiones llevan a Dios, y lamentablemente muchos ministros se están dejando desviar de esa vocación, de esa inspiración, de ese llamado, por ir muchas veces detrás de un político, de quien les ofrece más, ¿sí? Sí, pero entonces vemos que en este tiempo tenemos que ser entendidos, como dice el apóstol Javier, como la tribu de Isaacar, ¿no? Entendió en los tiempos. Nosotros estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo tiempos finales, y tenemos que estar allí, sumergidos en el Espíritu, para no dejarnos desviar, no dejarnos contaminar, como lo hizo Daniel y sus amigos. Amén, amén, qué bendición. Bueno, hemos venido tocando este tema, este estudio, más que un estudio, es como nosotros volver a profundizar, y nos hemos tomado mucho tiempo leyendo cada capítulo, y han venido varios programas estudiando este tema, y hoy quiero que nos centremos aquí en Daniel 4, en el 4.3 y hasta el 8. Miremos primero esta parte donde habla de la visión que tuvo Nabucodonosor y de quién estaba rodeado el rey, y qué pasó con él y qué pasó con Daniel. Aquí dice Belsasar, porque al hijo de Dios, al siervo de Dios, le pusieron el nombre de Belsasar. Entonces vamos a leerlo aquí. Dice Daniel 4.3: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Entonces, si vemos esta primera declaración, el mismo Nabucodonosor está hablando de su condición espiritual y lo que él se sintió. Él habla de una prosperidad material. Él no está hablando de una prosperidad espiritual, está hablando de una prosperidad material, porque él ve que creció mucho en su palacio, dice que estaba floreciendo, que estaba tranquilo, pero de repente, ¿qué pasó? En el versículo 5, vi un sueño que me espantó. Él dice un espanto, algo que lo atemorizó, dice, y tendido en cama, las imaginaciones, o sea que su mente comenzó a pensar muchas cosas. Eso me habla de cuando una persona se intranquiliza y comienza a imaginar. Viene una mala noticia, imagina. Muchas veces se enfermó su hijo, ¿qué sería? ¿Qué es? Y comienza, hay un problema con un familiar, y comienzan a imaginarse muchas cosas que ni siquiera existen. Así le pasó a usted, recomendé que imaginaciones vinieron a su mente y muchas visiones en mi cabeza y me turbaron. Es decir, que en un momento dado tenía una turbación en él. Lo importante es entender delante de nuestro Dios que muchas veces, antes de venir una situación complicada, Dios nos la anuncia para que nosotros hagamos un alto en el camino delante de Dios. Pero nosotros muchas veces tenemos torpeza en nuestro corazón y en nuestra mente, y no entendemos que lo que Dios nos quiere llevar es a que haya un alto en el camino delante de nuestro Dios. Amén, amén. Si el Señor nos anuncia algo, es porque nos está previniendo de algo, nos está llamando la atención a hacer algo, ¿sí? Entonces
¿Será que desesperarnos y turbarnos, imaginar muchas cosas es lo que Dios quiere? O más bien que nosotros meditemos y comencemos a buscarlo a Él, que pongamos la confianza en Él, poner la confianza en el Señor, descansar en Él. Este hombre dice que estaba en su cama, pero no estaba descansando. No, se le acabó la tranquilidad. Se le fue. Pero lo importante es mirar que cuando un hombre le llega algo, muchas veces en vez de buscar la fuente, van a buscar lo contrario delante de nuestro Dios. Mirar quién le pueda interpretar un sueño, pero no conforme a la voluntad de Dios. Pero cuando Dios tiene un propósito por encima de todo, cumple el diseño que Él tiene. Ahí aparece en esos momentos, cuando usted está turbado, cuando usted tiene una preocupación, aparecen los consejeros, aparecen los consejeros, los ayudadores, consejos que usted no pide. No, pues haga esto, pues haga lo otro, pero sí, o te veo ocupado, te veo esto así, no, eso haga tal cosa, eso haga, sí. Entonces van a venir muchas veces, y esa voz principal, la mayoría es la voz de la serpiente, así como le habló a Eva. Esa es la primera voz que viene, porque a uno le puede hablar el Señor, le puede hablar la serpiente porque Él le quiere hablar y quiere testar, o de nuestra propia mente nosotros también. Y apóstol, no en vano dice la bendita palabra ya en Éxodo capítulo 15, verso 26, y dijo: si oyereis atentamente la voz del gran yo soy tu Dios, si hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos. O sea que Dios nos está llamando a que digamos atentamente, pero no cualquier voz, sino la voz que viene de arriba de los cielos, porque ella nos va a guiar por el real. Amén, amén. Es que ese texto va a la mano de Romeo 28. Amén. Dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz del Señor tu Dios para poner por obra. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros, cuando viene una situación así, estamos viendo a Nabucodonosor, un hombre que era un rey, que tenía muchas posesiones, se creía confiado, tenía consejeros, muchas cosas, pero vino a su cabeza tantas cosas que él se preocupó, ¿sí? Pero entonces Dios necesitaba hablarle a este hombre. Lo hizo a través de Daniel, y lo vamos a ver cómo Dios le habla a él. En ese tiempo el instrumento fue Daniel para hablarle al rey. En este tiempo nosotros, como hijos de Dios, tenemos el Espíritu Santo de Dios, que dice que nos habla y nos enseña todas las cosas, ¿sí? Entonces vamos a escuchar atentamente la voz del Señor nuestro Dios. Hoy, en este momento, Dios está hablando a través de los ministros, el Espíritu Santo está hablando a través de esta palabra. El Espíritu Santo está diciendo hoy que no nos espantemos, que no nos preocupemos, sino que descansemos en Él y que escuchemos su palabra, escuchemos la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dicho? Mira la promesa y mira lo que Dios le había dicho a Adán, y vamos a analizar. Es que cuando Dios le dice a Adán de que le entrega el Edén y le pone el árbol de la vida, del bien, y le está entregando una promesa, pero ¿qué hace Satanás? Dice: con que te ha dicho que no vas a comer, ¿ya? Pero Dios le dijo una bendición. Dios le declaró una bendición. Le dijo: yo lo pongo a que cuide esto. Y le puso a cuidar aún ese árbol. Le dijo: no lo va a tocar porque eso es algo que voy a tener allí, ¿sí? El árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Pero ¿qué pasó? El enemigo quiso meter algo allí. Cuando Dios te da una palabra, te da una promesa, el enemigo va a querer robarse esa promesa, va a querer robarse esa profecía, va a querer dañar eso y cambiarte la mente. El Señor te da una palabra y entonces viene el enemigo a decirte: no va a cumplir en usted. ¿Usted cree que se le va a cumplir? Usted no tiene fe. Ahí es importante, de acuerdo a lo que estaba hablando el apóstol Javier, que nosotros miremos Daniel capítulo 4, el verso 6. Dice: por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Dice el 7: y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron
mostrar su interpretación. Pero dice el verso 8, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo: qué importante que tú puedas entender que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Y yo te lo digo en la presencia de Dios. Dios tiene hombres y mujeres preparados para traer una bendita palabra a tu vida que va a transformar totalmente tu hogar, va a transformar tu familia, va a transformar tu ciudad, tu nación, y va a transformar el mundo entero. Pero te lo digo en la presencia de Dios, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque muchos procurarán entrar y no podrán delante de Dios. Amén, amén, amén. Sí, mira, y qué importante nosotros en estos tiempos, nosotros creerle a Dios y a sus promesas. Amén. Porque vemos como los magos, los astrólogos, los hechiceros, los santeros, ellos están haciendo sus declaraciones, maldiciones, ¿no? Contra el gobierno, contra las familias, contra los ministros, y muchas veces nosotros no estamos entendidos, no tenemos intimidad con Dios. Pues se ven casos que le crean a lo que dice el diablo. Nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales y tenemos una posición en el reino, no nos podemos dejar tambalear. Tenemos que colocar las miradas de las cosas de arriba. Amén, 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 amén. Qué bueno. Mire que hay algo que me impacta de este Nabucodonosor. Es que él buscó consejeros, pero desde el momento en que él vio que en Daniel había la respuesta de parte de Dios, y él dice, él habla por medio de los dioses porque era lo que él entendía. Él realmente no había conocido al Dios de Israel, pero sabía que en la boca de ese varón estaba la palabra. Amén. Que podía venir muchos a hablar y muchos pasarían, no dice cuántos, dice astrólogos, caldeos, divinos, eso era una cantidad de gente, pero ninguno le pudo declarar la interpretación. Es decir, que los que hablaron o dijeron, él no le convenció nada de eso. Dijo, no, esto no es así. En su sentir, en lo que él pensaba, dijo, no, esta gente no sabe de qué está hablando. Amén. Esta gente no sabe. Y es tan claro lo que está hablando el apóstol, que yo miro ese verso 9. Dice Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido, está hablando Nabucodonosor, que hay en ti espíritu de los dioses sabios, santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mis sueños que he visto y su interpretación. Miramos el verso 10. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente, decía así: derribar el árbol. Nosotros miramos que el único que tiene la autoridad de derribar toda autoridad que se levanta en esta tierra se llama nuestro Dios. Y nuestro Dios levanta profetas, levanta hombres y mujeres con una revelación, con un diseño de Dios,
que va a romper estructuras en esta tierra. De pronto el hombre cree que porque tiene poder, porque tiene autoridad, está sobre todo, pero el único que está sobre todo es nuestro Dios. Y si nosotros estamos con nuestro Dios, Dios nos va a llevar a derribar todo argumento en el nombre de Jesús. Amén, amén. Qué bendición que lo que el Señor está hablando en esta hora, Sí. y que así como usó a Daniel, nos usa a nosotros. Sí, hermano. O sea, Dios se manifiesta con el poder, es el mismo Espíritu de Dios, ¿sí? Es el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, que es un solo Espíritu, ¿cierto? Puede obrar en nosotros, pero nosotros debemos entender qué es lo que Dios está hablando. Es más, hay cosas que nosotros ni entendemos y nosotros hablamos que son del Espíritu y luego las entendemos porque las hablamos. ¿Le ha pasado alguna vez que Dios le da una palabra y usted la lanza y usted en el momento ni la entiende? Pero la persona que recibe esa palabra sí sabe por qué. Usted dice, ¿cómo así? Me está hablando el Señor. Sí, y muchas veces nosotros no entendemos por qué lo hace. En este caso el Señor le muestra a Daniel precisamente qué es lo que está sucediendo con Nabucodonosor. Este hombre, o sea, Dios en la palabra compara al hombre con el árbol. Muchas veces lo presenta al ser humano, al hombre, como un árbol. Sí, si vamos al Salmo 1, habla del árbol, ¿cierto? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. No, mira, apóstol, que me llegaba algo. Yo miro cómo Saulo de Tarso perseguía la iglesia de Dios. Y dice que tuvo un encuentro con Jesucristo. Pero Saulo de Tarso queda ciego y es llevado por allá a una calle que se llama Derecha. Pero nuestro Dios le revela a Ananías que ese hombre tenía que ir a presentarle de verdad lo que Dios quería hacer con él. Pero Ananías le dice, Señor, ¿no sabes lo que puede hacer él? Nosotros muchas veces le queremos enseñar a Dios cuando Dios lo conoce absolutamente todo. Cuando él le dice a nuestro Señor Jesucristo lo que puede hacer Saulo, le dice, ve, porque instrumento escogido de ese. Y entonces yo te lo digo en la presencia de nuestro Dios, apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, aún hermano o hermana, que de pronto no te has sacudido. Dios tiene un propósito contigo y tú no eres una casualidad en esta tierra. Lo que Dios determinó hacer contigo lo va a hacer. Amén, amén, así es. Amén, amén. Qué bendición que Dios está hablando de que nosotros nos compara con esos árboles independientes de árboles que damos frutas a su tiempo. Nosotros está el fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? Está conformado por 9, ¿cierto? Paz, paciencia, dignidad, gozo, fe, mansedumbre, confianza. Pero nosotros somos esos árboles de justicia y nosotros damos fruto cuando nos dejamos contaminar, no nos dejamos en silla de escarnecedores. Vemos que Daniel guardó su protección, ¿cierto? No se dejó contaminar ni con la comida del rey, ¿cierto? Y no adoró la estatua de Nabucodonosor. Por eso todo lo que hacía Daniel era cuestionado, pero colocó en alto, como no se dejó enviar. Amén, amén. Mire, dice el rey en su visión que un vigilante, dice él, lo escribió, un vigilante y santo descendía del cielo, es decir, como un ángel. Ahí cuando aparece en el horno del fuego dice que es un hijo de los dioses, ¿no? Que un hombre con semejanza de dioses. Y dice el vigilante, y es el que clama y da sentencia. Amén. Ese ángel, ese que es en el cielo, es que quiere darle una sentencia. Mire lo que está diciendo, dice, y clamaba fuerte y decía así: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Vayan las bestias que estaban debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejará en tierra. Póngale cuidado a esta parte que es tremenda. Con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra.
su corazón de hombre sea cambiado y sea dado corazón de bestia y pase sobre él 7 tiempos. Entonces, el que viene a dar la sentencia del mismo Señor Jesucristo sobre la vida de este hombre. Pero, ¿por qué no derribó el árbol con las raíces? Porque no quería destruir a Nabucodonosor. Él no lo quería destruir, eran instrumentos. Amén. ¿Sí? Este es un instrumento de Dios para alimentar las naciones. Cuando habla de aves, cuando habla de bestias, y habla de todo esto y fruto, habla de que él estaba alimentando las naciones, pero era un instrumento de Dios aunque él no lo sabía. El ministro o ministra que me escuchas en esta hora, no sé cuál sea tu posición delante de Dios, pero de pronto te has extraviado. Nuestro Dios está esperando que hagas un alto en el camino. ¿Por qué? Porque Él no quiere destruirte. Él te llamó para edificarte, para reestructurar su bendita iglesia. Es hora de que te levantes en la presencia del Rey, porque Dios tiene cosas grandes con tu vida. Amén, amén. Yo sé que los que están conectados, están escuchando, están recibiendo esta palabra. Mira, dice que lo que iba a pasar con Nabucodonosor, se iba a quedar sin frutos, se iba a quedar, no iba a poder sustentar a nadie, iba a quedar en la total soledad, iba a quedar, dice que quedaba como con unas cadenas y que iba a permanecer sembrado en la tierra. Sí, cuando habla de sembrado en la tierra, habla de su humanidad como ser, ¿cierto? De un hombre que era natural. Es como poner los pies en la tierra, es como darle a Nabucodonosor de entender que él era un ser humano, porque él se había endiosado, porque él creía que él era el que sustentaba, él creía que era el que le daba sustento a la gente, él creía que su palacio y que sus cosas era porque él las había conseguido, pero Dios le baja, le pone ese... Y ese es el bendito problema de nosotros como ministros, cuando nuestro Dios empieza a manifestarse en nosotros, que hay milagros, que hay sanidades, que hay multitudes que quieren venir al Señor, y empezamos a depender de nosotros. No, nuestra dependencia se llama nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que tener una intimidad con el Espíritu Santo para que Él sea el que nos guíe. Por eso te lo digo, en la presencia de Dios son necesarios los procesos de Dios en nuestra vida, porque a través de los procesos es que Dios nos fortalece y nos lleva a que caminemos en integridad y en rectitud delante de Él. Amén, amén, qué bendición. Cuanto más Dios se manifieste en nosotros, más humildes, como empezamos leyendo, soportándonos más humildad, más sencillos, porque es lo que Dios quiere, que nosotros no nos, o sea, el Señor, la altivez, dice que al altivo lo mira de lejos, ¿sí? Y yo creo que si nosotros como ministros, y la palabra lo dice, como hijos de Dios, nosotros nos ocupamos de lo que Él nos da y nos exaltamos por los frutos que recibimos, y no adoramos al que da el fruto, al que lo hace todo, al que nos da el sustento, al que nos da la vida, sino que nos quedamos con la bendición y dejamos al Dios que da la bendición. Y aún apóstol, nosotros le damos a Dios de lo que Él nos da, pero muchas veces nos envanecemos porque damos, que estamos dando de lo mismo que nos está dando. Vivimos para Él, por Él y para Él. Todo es de Él, la gloria es de Él. Todo le pertenece al Señor. Entonces, mira lo que el Señor ha declarado a través del profeta Alberto. ¿Cuál es tu situación? Tú te puedes identificar con este varón hoy. Tú dices, pero yo estoy como ese árbol sin ramas, sin follaje, sin frutos. Pero está la raíz. Amén. Hay vida. Estemos respirando. Hay un propósito. El propósito está. Amén. Y el Señor hace tiempo me habló acerca de Jacob, y algo que siempre me gusta también es que me dice el Señor, me muestra, me habla y me dice, ¿qué tenía Jacob cuando salió de su casa? Nada. Un persecutor. Salió sin nada, ¿cierto? Llegó a ese lugar
puso una piedra y se recostó, dice que porque no tenía ni almohada. Y bueno, eso 21 años trabajando y por nada tampoco. Ay, Pero, ¿qué pasa? Dice que él tenía la promesa. Amén, Dios. Dice que cuando él llegó y se recostó en esa piedra, soñó. amén. Y ahí se le abrió el cielo y vio una escalera y vio como ángeles subían y bajaban, y después él dice: cuán terrible es este lugar, y yo no lo sabía. Ciertamente esto es casa de Dios, puerta del cielo. Entonces el Señor está el pilar que él puso no era la piedra, era la promesa que Dios le entregó a él. Él puso un sello allí en ese lugar con esa palabra. Es decir, tú, hermano, hermana, ministro de Dios, que el Señor te ha dado una promesa. Puede que uno tenga nada en el bolsillo. ¿Por qué el Señor nos permite que no tengamos nada en el bolsillo? Para que dependamos de Él. ¿Por qué el Señor le dice a Moisés: construye un tabernáculo, y no le dice: vea, el oro está allá, tome el dinero? Yo diría: necesito construir un templo para el Señor, necesito hacer la obra misionera, pero ¿dónde están los recursos? El Señor te dio la visión, el Señor te da el recurso. El Señor le dio la visión a Moisés y le dio el recurso, le dio la estrategia de cómo debería construirlo. Y se construyó. El Señor me trae algo. De pronto tu sueño está frustrado delante de nuestro Dios. Estabas pensando en una cosa y hasta el momento no la tienes. Querías hijos y no han llegado. Y de pronto sientes como que tus sueños murieron. Pero yo te lo digo en la presencia de Dios. Así como Jacob tuvo ese sueño, esa bendita noche, Dios quiere resucitar tus sueños en esta bendita hora. Dios es el único que nos lleva a que se materialice todo aquello que tenías proyectado delante de Él, porque tus sueños no nacieron de tu corazón, tus sueños nacieron del corazón de Dios. Por lo tanto, es una promesa de Dios, y Dios cumple todo lo que promete, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él te dijo se va a cumplir delante de Él. Así es. Amén. Sí, mira, y en estos tiempos que uno ve, o sea, nosotros no vimos por vista, sino por fe. Vemos Colombia como está, que el alza de los alimentos, de las inundaciones, sí, la situación en nuestro país, pero Dios ha prometido, ¿cierto? Él nos ha hablado muchas promesas. Toda la Biblia tiene las promesas, y él es nuestro pastor y nada nos faltará. Él ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Él siempre estará con nosotros hasta el fin de los tiempos, ¿cierto? Y ahora que estamos pendientes de un arrebatamiento, no nos debemos desviar, porque hay muchas falsas doctrinas, hay muchos que están dejando engañar, ¿sí? Pero nosotros sigamos firmes, creyendo en Él, que con Él estamos seguros. Amén. Amén. Amén, porque es que nosotros debemos estar sembrados en la palabra. Amén. O sea, no dejarnos mover. Estamos hablando ahorita acerca de las voces. Si tú comienzas a escuchar voces contrarias, doctrinas de hombres, cosas que vienen, te van a desviar, te van a enredar, ¿sí? Pero Dios, en su fidelidad, siempre nos hará volver. Cuando tú rechazas, porque también está eso, gente que ya dice: no, yo ya no creo, ya esto, y cierra su corazón. Tremendo llegar a eso, porque eso es una necedad. Sí. Eso es lo que habla la palabra del impío, ¿sí? De la persona que conoce la palabra y ya dice: no, yo no voy a servir más, yo no voy a hacer nada para Dios, el Señor me habló, pero mire que este hombre necesitó ser quebrantado en su humanidad. Me gusta esa palabra que está tocando el apóstol, porque mira que dice: su corazón de hombre se ha cambiado y le se ha dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos. La resolución
para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y a quien Él quiere lo da. Amén. Y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Dice: yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el Espíritu de los dioses santos. Amén. Amén. Qué bendición, porque mire, el decreto de este ángel y lo que está hablando, y mire lo que está diciendo también Nabucodonosor aquí. Dice, la sentencia en el 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución. Mire lo que está hablando, es decir, que habían unos testigos de ese decreto, de lo que estaba manifestando. El Señor Jesucristo está en un decreto y hay testigos, hay ángeles, el reino de Dios está dando testigos de lo que se está haciendo aquí en la tierra. Dice, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da y lo constituye sobre Él a el más bajo de los hombres. Es decir, para que toda esa humanidad, todos esos hombres que estaban bajo el dominio de Nabucodonosor, reconocieran que el verdadero Dios está en el cielo. Y hacerle entender a este rey de que él aún tenía ese gobierno, era por lo que Dios le había entregado, ¿sí? Porque dice que el gobierno del reino de los hombres y que a quien Él quiera lo da. Es decir, ¿qué iba a pasar con el rey? Iba a quedar como un loco. ¿Por qué Dios pone a gobernar un loco? ¿Por qué Dios pone a gobernar al más bajo de los hombres? Miren lo que está diciendo, porque este varón ya comenzó a entender de quién estaba hablando. Él comenzó a entender. Dice, yo el rey, el versículo 18, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Él estaba seguro de que en Daniel estaba la respuesta. Y vuelve y afirma, más tú puedes, porque en ti mora el Espíritu de los dioses santos. Él vuelve y afirma lo mismo. En ti mora, diríamos nosotros, en nuestra propia voz, el Espíritu de Dios mora en ti. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, siempre hace en este texto, recalca que Daniel se llamaba Belsasar, es decir, le habían puesto el nombre de un Dios falso, pero aún así le hablaban el nombre del Dios verdadero. El mundo lo llamaba de otra manera, ¿sí o no? Pero él sabía quién era. Deja que yo miro la bendita palabra. Y dice el verso 24, esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierbas del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozca que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Yo se lo digo en la presencia del rey hoy.
a cada hermano, a cada ministro, a cada ministra. Yo no sé cómo estés haciendo la obra de nuestro Dios, porque cada uno de nosotros tenemos una asignación de Dios, pero dejemos que sea el Espíritu Santo el que haga la obra. No metamos nuestra bendita mano, porque donde el hombre mete la mano se tira todos los diseños de nuestro Dios y viene a pasar. Pero con todo y eso, nuestro Dios no se está dando una bendita oportunidad de reconocerle a nuestro Dios que en muchas cosas nos hemos equivocado delante de él. Hagamos un giro de 180 grados y arranquemos de nuevo delante de Dios, que a eso nos está llamando nuestro Dios en esta hora. Amén, amén, qué bendición. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero hay mucho más. Yo sé que vamos a continuar luego con el tema, porque nos falta ver la conclusión de esos 7 años. 12 meses pasaron para cumplirse la profecía y él se le había olvidado. Amén. El Señor no le olvida. Él no se le olvida lo que ha dicho. Pasaron 12 meses y eso comienza a hablarlo a partir del versículo 28. Amén. No nos queda tiempo, pero ¿qué es lo importante? Que entendamos hoy que el Señor nos procesa porque nos ama. Amén. Esa es una que debemos aprenderla. Así es. Nos pasa un problema porque necesitamos ser pulidos. Sí, él dice que él disciplina a todo aquel que es un hijo. Porque si nos deja sin disciplina, ya no somos hijos, sino bastardos delante de él, y te lo digo en la presencia de nuestro Dios. Ni tú ni nosotros somos bastardos, nosotros somos verdaderos hijos, porque en nosotros se cumplió la bendita palabra. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, fuimos sellados por el Espíritu Santo de Dios, porque de verdad hemos creído en él. Amén, amén. Y qué importante que hay tantas sentencias, ¿no?, que ha hecho el gobierno, tantas leyes, tantas sentencias de muerte, sí, pero qué importante es tratar que el cielo gobierna, que la última palabra la tiene nuestro Señor Jesucristo, que la palabra de Dios, las promesas son sí y amén, y toda palabra, lo que está pasando en las naciones, en toda la tierra, se está cumpliendo al pie de la ley. Amén. Presta mi atención a lo que me acaba de traer nuestro Dios. De pronto te dieron la sentencia de que ibas a morir de cáncer, de ese azúcar en la sangre. Te lo digo, la última palabra no la tienen los médicos, la última palabra la tiene nuestro Dios. De pronto del banco te dijeron que tu casa ya estaba hipotecada. Te lo digo en la presencia de Dios. Dios puede resarcir todo aquello que esté en contra de tu vida. De pronto estabas a punto de divorciarte, pero nuestro Dios coloca nuevamente amor en esa esposa, en ese esposo. Y este es el tiempo donde nuestro Dios vuelve el amor de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, porque viene restauración. Así. Amén, amén, amén. Qué bueno que hemos entendido, y si no lo entendemos, lo vamos a entender. Porque cuando Dios lanza una palabra, nunca vuelve vacía. Si estás enfermo en este momento, si tienes alguna situación, mira lo que Dios está hablando a través de esto, a través de esta palabra preciosa. El Señor te ama. Amén. ¿Dónde dice eso? Juan 3:16. Amén. De tal manera Dios te amó, amén, que dio a su Hijo. Amén. Que dio su Hijo por cada uno de nosotros. Sea el llamado que sea el ministerio que sea, tu nacionalidad, tu familia, tu sistema económico, lo que tú puedas tener, o sea, es lo que al Señor le interesa es tu vida. Sí, ¿sí? Tu corazón. Puede que hayas tenido mucho, puede que no hayas tenido nada, puede que ni siquiera hables español y estés escuchando este mensaje, porque esto va a muchas naciones. Amén. Pero el Espíritu Santo tiene un lenguaje
que habla y toca a las vidas. Bien, así es. Yo creo que el Espíritu Santo está tocando y está hablando y está formando algo en ti. Esta palabra va a producir ese fruto y vamos a ver testimonio de lo que Dios está haciendo en este día con tu vida. De pronto estabas pensando tirar la toalla en el ministerio, pero hoy te lo digo en la presencia de Dios. Dios hoy te está restaurando. Amén. Dios hoy te está transformando. De pronto dijeron que tu negocio ya había quebrado. Levanta tus ojos al cielo. Amén. Porque Dios lo puede restaurar en esta bendita noche. Y te lo digo, Dios es el que nos está hablando en esta hora. Aleluya. Amén, amén. Bueno, qué bendición, mis amados pastores. Y me gustaría que la pastora orara para finalizar. Qué bendiciones poder estar con ustedes hoy aquí desde la cabina, aquí en Palmira, también con mi pastor Jorge Darío allá en los controles desde Cali, Colombia, aquí unidos en el Espíritu, y con todos ustedes que están escuchando y las personas que escucharán este mensaje luego, porque recuerden que pueden descargar la aplicación Radio Compartir a través de la Play Store. También pueden ver los videos, pueden seguirnos en la página de Facebook de Radio Compartir. Así que esto continúa. Seguimos avanzando en los propósitos de Dios. Recuerden, este ministerio es 24/7 a las naciones. Así que mi pastora, amén, guíanos en la oración. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria, Señor. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, por esta palabra, Señor, que tú permitiste dar en esta noche, Señor. Te doy muchas gracias por cada persona, por cada ministro que ha escuchado esta palabra. Yo creo que esta palabra no ha vuelto vacía, sino que ha cumplido el propósito para el cual ha sido enviada, Señor. Yo declaro cielos abiertos, yo declaro sanidad, Señor. Yo declaro restauración, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás levantando al caído, Señor. El que había pensado tirar la toalla, el que estaba ya arrinconado, el que estaba así como estuvo una vez Elías en esa cueva, que estaba sentenciado por una palabra de amenaza, por un espíritu inmundo de Jezabel. Tú que has escuchado esta palabra y que te encuentras desanimado, que estás pasando por un momento difícil, por una deuda, por una situación económica, has cerrado tu iglesia, te han abandonado, el Señor te dice hoy, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y recuerda, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros, así como estuvo en Daniel y le dio un espíritu superior y le dio una mente diferente. El Espíritu Santo de Dios hoy te está levantando, hoy te está rearguyendo, hoy está cambiando tu historia, está cambiando tu sentencia, está cambiando una situación. El Espíritu Santo de Dios está soplando a los cuatro vientos y está levantando al caído. Tu economía florece en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre que es sobre todo nombre, sobre la enfermedad, sobre la ruina, sobre la escasez, sobre toda circunstancia. Yo declaro, Jesucristo dice en su palabra, el Señor dice en su palabra que Él anuló el acta de los decretos, que no será al contrario, que venció a Satanás despojándolo y lo destruyó, lo derribó, y Él nos ha dado la victoria. Créelo que estamos en victoria. Un saludo muy especial a nuestro pastor Darío de acá de Radio Escucha. Dios te continúe bendiciendo en esta noche. Amén. 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 Bendiciones. Amén. Escucha y perdona mi rebelión. Clámale a Él, sana nuestra tierra. Sánanos, sana nuestra, oh Señor, sánanos. Escucha hoy mi oración. Yo quiero pedir que levante usted una fuerte voz y empiece a clamar y decirle: Señor, escúchanos, perdónanos.